Hoy es jueves, 15 de mayo de 2025, un día que trae consigo un mensaje lleno de esperanza y un llamado profundo al servicio humilde. En esta ocasión, abordaremos la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, el salmo que invita a cantar eternamente las misericordias del Señor y el pasaje del Evangelio de hoy según San Juan. A lo largo de estos relatos, se describen acontecimientos cargados de emoción que narran la fuerza y el poder de la palabra de Dios, la importancia de permanecer fieles al legado que se nos ha encomendado y la llamada a servir con verdadera entrega. Hoy, la trama gira en torno a la acción misionera de Pablo y sus compañeros, la reacción que tienen las comunidades que los escuchan y la enseñanza transformadora de Jesús sobre la humildad en la vida de sus seguidores. Desde el primer instante, se siente el murmullo de los caminos polvorientos que recorrían Pablo, Bernabé y Juan Marcos. Ellos, con un ardor incansable, se hicieron a la mar y llegaron a Perge de Panfilia. Sin embargo, en medio de su compromiso, algo inesperado sucede. Juan Marcos decide abandonarlos y regresar a Jerusalén. Ese acto siembra cierta inquietud, como si una pequeña fisura surgiera en la misión que Dios les había encomendado. Pero Pablo y Bernabé continúan, sin dudar, rumbo a Antioquía de Pisidia. Enterrando los temores y los posibles cuestionamientos, entran en la sinagoga en pleno sábado. Todo está listo, la asamblea congregada supervisa con atención cada palabra que será pronunciada. Cuando el silencio se adueña del lugar, Pablo se levanta, se adelanta con cautela y hace un ademán para que la gente guarde silencio absoluto. Es el primer gran momento que nos estremece, un instante en el que el aire parece espesarse y la gente se inclina para escuchar lo que va a decir. Él, con voz segura, comienza a delinear la historia de la salvación. Narra cómo Dios eligió a Israel para ser su pueblo, cómo, a pesar de haber vivido como forasteros en Egipto, el Señor los multiplicó y los sacó de la esclavitud con mano poderosa. Resalta esos 40 años de cuidados en el desierto, cuando el pueblo se sostenía cada día de la esperanza en la palabra divina, y relata la aniquilación de 7 naciones en la tierra de Canaán. Habla de cómo el territorio fue entregado en herencia en unos 450 años de historia. Se percibe un fervor en su discurso que mantiene a la sinagoga expectante, casi sin pestañear. Recuerda el tiempo de los jueces, hasta llegar al profeta Samuel, y luego da un salto a la aparición de Saúl, el primer rey, que gobernó por 40 años. Pero Dios, en su sabiduría, eligió entonces a David, un hombre según su corazón, aquel pastor de ovejas que pasó a ser referente de fidelidad. Quien lo escuchara en ese momento no podría evitar sentirse cautivado por la pasión con la que Pablo recapitulaba cada capítulo épico de esa historia sagrada. En esa atmósfera de asombro, Pablo presenta lo más sublime, afirma que el descendiente prometido de David es Jesús, el Salvador de Israel, y que Juan Bautista, la gran voz profética de la conversión, anunciaba la llegada de alguien cuyas sandalias no merecía desatar. El verdadero clímax se materializa al percibir que muchos se sorprenden con esta afirmación. El Mesías esperado ya ha llegado, y es Jesús, aquel que realiza una propuesta radical de amor. Se presiente que la reacción de la multitud será variada, algunos se aferrarán a la esperanza, mientras que otros dudarán, inquiriendo si esa buena noticia puede ser realidad. A medida que avanza la historia, se revelan los detalles del Salmo 88. Sus versos nos transportan a un canto donde se exalta al Señor por su fidelidad eterna. Más que el cielo ha sido afianzada la misericordia divina, y en cada estrofa se percibe la mano de ese Dios que sostiene, unge y fortalece a sus elegidos. En esta oración, se recuerda que David fue el príncipe escogido por el Altísimo, y que la fidelidad y la compasión divinas caminan siempre de la mano de quien se acoge al amparo del Señor. Resulta conmovedor pensar en la continuidad entre esas antiguas promesas y la proclamación de Pablo, quien confirma que toda la historia converge en Jesús, el ungido de Dios. No obstante, el corazón de la jornada está en el Evangelio según San Juan, donde se describe un escenario sumamente íntimo. Jesús, después de lavar los pies a sus discípulos,
se sienta de nuevo a la mesa y declara algo trascendental: el siervo no es más que su señor, ni el mensajero es más que quien lo envía. Ese momento refleja una revolución total respecto de la idea de autoridad en la historia de la humanidad. El maestro, quien ha dado ejemplo al inclinarse para lavar los pies de quienes le seguían, revela que la verdadera grandeza se halla en el servicio, en la humildad genuina que hace de la entrega al prójimo una fuente de dicha. Se palpa el silencio lleno de asombro de quienes lo escuchan, quizá intentando asimilar como un líder, al que consideran el Mesías, se pone al nivel del más humilde de los servidores. Pero eso no lo perciben como un signo de debilidad, sino como la fuerza extraordinaria de un amor que rompe los esquemas habituales. Además, Jesús insiste en la cadena de envío: quien recibe al que él envía, le recibe a él, y quien le recibe a él, recibe al Padre que lo ha enviado. Se forma, de esta forma, un entramado sagrado en el que el mensajero, Jesús y Dios Padre se vinculan de tal manera que acoger a uno implica acoger a todos. Con esta declaración, se invita a la comunidad a reconocer el valor de cada testigo del Señor, a respetar a quienes, con sinceridad, llevan su mensaje de paz y de reconciliación. El momento resulta electrizante, pues Jesús no habla de teorías complicadas, sino de algo tan humano como el servicio, la reciprocidad y la acogida. Así se desvela el eje central de la enseñanza evangélica: la fe no es un paseo individual, sino un sendero compartido, un gesto continuo de dar y recibir. En esas palabras se encierra un llamado a la conversión y la coherencia, un compromiso con llevar a la práctica lo que se proclama. Si el Maestro, que es más que sus discípulos, los ha servido con la humildad de un lavatorio de pies, ¿cuánto más hemos de imitarlos los que nos consideramos seguidores suyos hoy? La pregunta no deja de resonar en el corazón, exigiendo una respuesta concreta, visible en acciones diarias. No basta con escuchar, se requiere poner en práctica la enseñanza que se nos ha dado. Ese es el momento de crisis y de elección. Cada uno ha de decantarse por abrazar esa actitud de entrega, o bien alejarse y volver la espalda a la invitación del Maestro. Llega el tiempo de contemplar estas lecturas bajo una luz personal, de preguntarse cómo encaja la historia de Pablo y Bernabé, la exaltación poética del Salmo y la enseñanza de Juan en la propia existencia. El relato de los Hechos nos habla de la valentía para enfrentarse a nuevos territorios, incluso si algunas personas deciden abandonarnos en el camino. El Salmo recuerda la fidelidad inquebrantable de Dios, que ha permanecido firme a lo largo de los siglos, sellando un pacto que renueva la esperanza de quienes quieren vivir a la luz de los designios divinos. El discurso de Jesús, al culminar su gesto de lavar los pies, resalta la esencia del discipulado cristiano: no es un lugar de honor terrenal, sino un lugar de servicio, de ponerse al alcance de los demás para sostenerlos en sus debilidades y necesidades. Esta historia conjunta impulsa a reflexionar en torno a las propias motivaciones, a observar si se actúa con la determinación de quienes salieron de Perge a Antioquía, con la fe de David, que se dejó moldear por Dios, y con la convicción de Jesús, que no teme a la humillación cuando se trata de mostrar un amor incondicional. En la vida cotidiana, puede que no se realicen viajes misioneros como los de Pablo, pero sí se visitan lugares y se interactúa con personas que también necesitan escuchar una palabra de consuelo, un abrazo sincero o un gesto que les devuelva la esperanza. Allí es donde se hace efectiva la cadena del envío: al hablar con ternura, al servir con humildad o al testimoniar la compasión, se acerca a quienes se encuentran perdidos un rayo de la luz divina. Al finalizar este recorrido, queda el eco de una invitación a la acción. Se trata de compartir sin reservas lo que se ha recibido, de salir al encuentro de quienes tienen sed de un mensaje liberador, o necesitan un toque de bondad en su oscura realidad. Del mismo modo que Pablo conmovió a la sinagoga al relatar la historia sagrada, cada uno está llamado a contar, con su vida, la historia de un amor perpetuo que rescata, sana y salva. Y, sobre todo, a abrazar la revolución del servicio que Jesús enseñó de manera tan clara en aquel lavatorio de pies, recordando que el amor verdadero se expresa en gestos concretos de humildad y entrega. Al contemplar todo este conjunto de lecturas y experiencias,
surge la oportunidad de formular una breve reflexión final, que cada quien determine en el silencio de su corazón la forma en que puede servir mejor en esta jornada. Quizás sea a través de un detalle generoso con un vecino, o brindando cariño a quien se siente rechazado. Puede ser anunciando con sencillez la esperanza que habita el interior de quien cree. La historia que hoy se hace eco sigue viva y sigue escribiéndose con cada acto humilde que refleje el rostro de Dios. Que las palabras de Pablo, los cantos del Salmo y el gesto radical de Jesús sean la corriente que impulse a todos a vivir con autenticidad y a mirar cada día como una ocasión para extender las manos y el corazón a los demás. Esa es, en definitiva, la esencia más pura del mensaje compartido hoy. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.